Bien, bien, buenas noches o buenas tardes todavía, bueno, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Bueno, me alegra verle. Vamos a ubicarnos en Primera de Corintios capítulo 2, por favor. Busque Primera de Corintios capítulo 2. Y fíjese el título de la enseñanza: Educación de calidad. Nosotros estamos siguiendo una serie de enseñanzas acerca de todo el libro de Primera de Corintios. Ya vamos en el capítulo 2, estamos aproximadamente cubriendo el versículo 10, 11, pero voy a leer hoy una sección larga desde el versículo 6 hasta el versículo 13, todo con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que nos ubiquemos en lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué lo hago de esta forma? Por una sencilla razón. Porque si tú sigues versículo por versículo te puedes perder el argumento. Y Pablo traza argumentos. Él no está diciendo cosas sueltas. Esto no es una colección de verdades que se unen así, no. Sino que él está diciendo una serie y cantidad de verdades que es importante que nosotros entendamos a la luz de todo el desarrollo lógico de lo que está diciendo el apóstol. Ahora, antes de leer el pasaje y de estudiar, quiero que piense un poco en eso de educación de calidad. ¿Sabe una cosa? La educación, la buena educación es costosa. Si usted quiere buena educación, eso vale. Y quiero que piense un momento usted, si tiene la oportunidad de escoger educación, buena educación, ¿cuáles son los criterios que usted definiría, que usted buscaría? Si usted tuviera el dinero para pagar un colegio o pagar una universidad, ¿cuáles serían los criterios que usted tendría para hacerlo? Bueno, yo le voy a decir algunos que quizás sean importantes, no necesariamente que yo esté de acuerdo con ellos, pero sí algunos que son importantes. Por ejemplo, estructura. Buenas instalaciones. Esta universidad o este colegio tiene buenas instalaciones. Si aquí me van a enseñar algo de deportes, pues sería imposible que no tuviera por lo menos una buena cancha o un buen complejo deportivo, ¿cierto? Y usted pensaría en las instalaciones. Por eso los colegios campestres tienen una ventaja sobre todos los demás, porque lo que sí tienen son buenas instalaciones. Sería estudiar en un colegio de esos en donde usted sale, están los árboles por allá, la cancha de fútbol, la de tenis, la de no sé qué, la piscina. ¿Quién no quisiera estudiar en una cosa de esas? Pero eso vale. Pero usted pensaría eso, probablemente no, unas buenas instalaciones. Si hay unas buenas instalaciones, yo aquí meto mi hijo. Usted quizás pensaría si es mejor la educación pública o es mejor la educación privada. Usted pensaría, bueno, voy a mirar los resultados del ICFES, de las pruebas saber, y voy a mirar a ver dónde están los colegios públicos y dónde están los colegios privados, y usted determinaría en dónde mete a su hijo si usted tiene la cantidad y el dinero para pagar. Usted además quizás piensa en el aspecto académico. Usted está pensando quizás en un colegio bilingüe o en un colegio que tenga tal enseñanza, tal aplicaciones, etcétera, de los conocimientos. Usted pensaría quizás en eso también. Probablemente usted también pensaría en la atención, y cuando digo atención es ¿cuántos estudiantes, compañeros va a tener mi hijo en el salón? Si tiene 80 compañeros, pues ¿qué va a aprender el muchacho? En cambio, si tiene 10 compañeros, 15, quizás es mucho mejor la clase para él, porque el profesor va a poder dedicarle el tiempo al muchacho. Y si es personalizada, pues mejor. Yo quiero tener un profesor que se dedique todo el día a lo que mi hijo, el de matemáticas, que llegue, excelente. Quizás usted también pensaría en un lugar donde estén los mejores profesores, los mejores profesionales de la educación, y usted buscaría un colegio en donde le permitan ver la hoja de vida de los profesores, qué estudios tienen, si tienen nivel de posgrado, si tienen nivel de postdoctoral o una cosa así. Usted pensaría, venga a ver este colegio, ¿qué es? Ahora, ¿por qué yo le hablo a usted de esto? Porque nosotros casi nunca consideramos el rol del estudiante cuando hablamos de educación. Mire, siempre cuando pensamos en la mejor educación, ya asumimos, ya tenemos como una suposición que el estudiante, en este caso su hijo, va a ser excelente. Y usted solamente necesita colocarlo en el mejor ambiente, en la mejor escuela, con los mejores profesores, y ese muchacho se va a volver en una lumbrera, un Einstein, el próximo premio Nobel de algo, pero va a ser, mejor dicho.
Casi nunca consideramos que la educación en realidad tiene los dos componentes, una buena institución académica, pero también un buen estudiante, porque si no, no funciona. Mire la realidad de los casos. En los colegios públicos, que lamentablemente no son comparables con los colegios privados, han salido muy buenos estudiantes. Y usted diría, pero ¿por qué salen de ahí tan buenos estudiantes? Bueno, porque ellos entienden que el asunto y la responsabilidad finalmente es ¿de quién? De ellos. Pero también usted ve el caso contrario, excelentes colegios con estudiantes mediocres. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque hay una responsabilidad grande en el estudiante. Y yo traigo esta ilustración a manera de introducción el día de hoy, simplemente para que nos lleve a entender un poco cómo funciona el Espíritu Santo y cómo Él obra en nosotros. Cómo lo que vamos a leer a continuación tiene que ver con educación, pero ¿es comparable con la educación humana? ¿Es comparable con la educación que nosotros propendemos y buscamos para nuestros hijos, para nuestros muchachos? Quiero que pensemos un poco en eso. Ahora, oremos para que Dios sea hablándonos en este tiempo y podamos comprender la palabra de Dios. Amén. Señor, gracias porque hemos podido alabar tu nombre, hemos podido glorificarte y te suplicamos que a continuación tú nos hables, que podamos entender aquello que tú nos quieres decir, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Glorifícate en este tiempo, Señor. Amén y amén. Leamos por favor desde el versículo 6 hasta el versículo 13, Primera de Corintios capítulo 2. Dice así el pasaje: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, ya comprendes tú por qué yo leo todos esos versículos, y los voy a tratar en conjunto por una sencilla razón, porque Pablo, como te decía hace un rato, él no desliga verdades y no las tiene separadas y está tirando cosas porque sí, sino que todo va siguiendo un argumento. Y quiero que tú comprendas esto. Pablo ha venido diciéndonos que el evangelio es un mensaje que es locura, que es necedad para los que no comprenden, que la gente nunca entenderá ese mensaje del evangelio por una sencilla razón, porque no les ha alumbrado Cristo. Y quiero que entiendas esto a continuación. Tú y yo no podríamos conocer las verdades espirituales a menos de que Cristo nos las hubiera revelado en lo profundo del corazón. Tú puedes enfrentarte a la Escritura, tú puedes leer un pasaje de la Biblia, pero sin que el Espíritu Santo, sin que Cristo, sin que Dios mismo ilumine nuestro corazón, todo eso será pérdida de tiempo. Por eso tú conoces el caso y has escuchado de gente que lee la Biblia, gente que conoce, gente que es mala, perversa, y dice: yo he leído la Biblia, y dice: pero usted no la ha leído. No, sí la ha leído, lo que pasa es que no le ha iluminado Cristo el corazón. Por eso es locura para ellos. Ahora, racionalmente, Pablo está diciendo: esto no es un mensaje que se comprenda bajo esas categorías. Tampoco quiere decir que sea irracional. Y luego Pablo, en lo que estamos a continuación, lo que acabamos de leer, viene a comparar sabidurías, conocimientos. Recuerda que estamos hablando de la mejor educación. Recuerda que ese es el título, y quiero que entendamos esto como bajo esa metáfora, bajo esa analogía. Así que Pablo va a comparar un poco la educación que recibimos en Dios por medio del Espíritu Santo con lo que es afuera.
Ya los versículos 6, 7, 8 usted fácilmente los entiende. La educación que recibimos en Dios no es comparable con la educación del mundo bajo ninguna circunstancia. Pero quiero que te fijes en 4 cosas, principalmente en estos versículos que acabamos de leer, con respecto a lo que Dios hace en nosotros. Primero, la educación de calidad que tenemos en Dios nos da acceso a lo mejor. Y quiero que pienses un poco en eso. Mira lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Qué fue lo que Dios nos reveló? Lo que dice el versículo 9. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. ¿A qué cosas se está refiriendo Pablo? ¿Qué fue lo que ojo no vio? ¿Qué fue lo que oído no oyó? ¿Qué es lo que en el corazón de los seres humanos nunca ha entrado? Bueno, el plan de salvación, mi querido hermano. No piense usted por favor en categorías filosóficas o científicas, matemáticas, porque no es por ahí. El ser humano, Dios le ha dotado de sabiduría, de inteligencia, y usted sabe hasta dónde ha llegado ya el desarrollo científico del mundo, de la humanidad. Mire, póngase usted un momento a analizar, a estudiar un poco todos los avances de la ciencia, y cada vez va a quedar más, pero más sorprendido de todos los avances científicos que hay. Mire, se están inventando por ahí, hay algo que se llama la nanotecnología, ¿no? Y se están inventando por ahí, eso lo ve uno en películas, pero ya está gente investigando cómo hacer una operación con que usted se tome una pastilla y allá la nanotecnología llegue al punto en donde está... a mí me sacaron pero no me equivoco porque la vez pasada dije una cosa, la vesícula. Llega donde está la vesícula, la estirpa y la saca y ya, sin que le hagan un huequito a uno ni nada de eso. Ya se está investigando cómo hacer eso una realidad, imagínense. Pero lo que el hombre nunca ha logrado comprender es cómo hacerse salvo. Lo que nunca el hombre ha logrado comprender es cómo él puede cambiar su situación pecaminosa. Lo que el hombre nunca ha podido entender ni arreglar, ni mucho menos siquiera ver un poquito el final, es cómo arreglamos esta situación en este mundo. Y a esas cosas es las que Pablo se está refiriendo. Y cuando tú llegas a los pies de Cristo, tú tienes el mejor plan de estudios, mi querido hermano. Mira, Dios a nosotros nos ha permitido acceder a las verdades que ya no son ocultas, ya son reveladas, pero que ningún sabio, ningún rey, ningún gobernante, ninguna de las personas más entendidas de este mundo ha logrado comprender, y nosotros sí. Ahora, quizás estamos tan permeados por ese espíritu de nuestra época que nos hace pensar y entender, bueno, lo que yo sé de Dios no se compara con lo que es del mundo, porque lo que es del mundo parece que es más chévere. Parece que es mejor tener un título universitario que haber leído la Biblia 10 veces. Parece que es mejor tener una maestría o un doctorado que haber comprendido todo lo que Dios dice en la carta de Pablo a los romanos. Desgraciadamente a veces nosotros consideramos las cosas de esa manera, pero en Dios tú tienes acceso al mejor plan de estudio. Mira lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Usted recuerda que Pablo mismo dice en Romanos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios? Y él dice: cuán insondables son sus juicios. Y eso lo dice Pablo admirado una vez que explica cuál es el plan de salvación. Lo dice Pablo. ¿Y él por qué puede decir admirado eso? Porque el Espíritu Santo a ti te permite comprender cosas que de otra manera no serían comprensibles, mi querido hermano. Podemos conocer el mundo natural, la ciencia nos permite alcanzar cierto conocimiento, pero quiero llamar tu atención a que no te limites a eso. Tú puedes tener un conocimiento del arte, de la ciencia, de todos los logros y avances científicos de este mundo, pero no te limites a eso. Hay algo más importante, y es el conocimiento que tenemos de Dios, que está revelado en las Escrituras y que es comprensible para nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén.
tendría que hacerle una pregunta en este punto. ¿En qué capítulo va de la Biblia ya este año? Porque si tú comprendes esto, la siguiente decisión es, o sea que yo puedo comprender la Biblia. Espíritu Santo, revélame tu palabra y voy a empezar a leerla porque ahora sí la voy a entender. Esa sería tu reacción natural. ¿En qué capítulo vas ya? Mire, yo leo 5 hojas de la Biblia todos los días. Ya voy en Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Desde el 1 de enero hasta acá, Levítico capítulo 6. Usted debería ir conmigo. Bueno, yo la estoy leyendo porque procuro leerla 2 veces en el año. Si usted la quiere leer una vez en el año, por lo menos ya debería ir en Éxodo 10, una cosa así, más o menos. Dicen por ahí Éxodo 3, vea, debía ir más o menos ahí. Pero si no, usted es ese estudiante que tiene el mejor conocimiento, tiene el mejor currículo, al mejor profesor, pero no hace nada con eso. ¿Tú lo comprendes? Ahora, Pablo enfatiza el hecho de que nosotros tenemos acceso a ese conocimiento precisamente haciendo una ilustración. Y mira el versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sin el espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y es una verdad. Pablo simplemente está usando una ilustración para dar a entender, conocemos cosas que nadie más puede conocer. Tenemos acceso a cosas realmente ocultas. ¿Qué está diciendo Pablo exactamente? Que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Ahora Pablo está pensando, imagínese esto, esta imagen, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos eternos ahí coexisten en la eternidad, y el Espíritu Santo que nos revela a nosotros la verdad, escudriña todo lo de la divinidad y nos lo acerca a nosotros. Ahora, esto es sorprendente por una sencilla razón, porque sin esa mediación del Espíritu Santo, tú y yo nunca podríamos conocer siquiera algo de Dios. Pero por el Espíritu Santo tú y yo tenemos, mira lo que dice Pablo, acceso a las profundidades de Dios. Eso debe llevarnos a la adoración, mi querido hermano. Tú conoces cosas de Dios que serían imposibles para una mente natural. Serían imposibles simplemente así Dios dijera, bueno, estúdiame, no podríamos. Pero el Espíritu Santo en su mediación a nosotros nos enseña esas verdades, nos enseña esas cosas. Ahora, Pablo dice, ¿quién conoce lo interior del hombre? Pues el hombre mismo. ¿Quién te conoce a ti? Tal cual como eres. Bueno, Dios, y aparte de Dios, nadie más sino tú solito. Solo tú conoces los profundos pensamientos, los sentimientos. Aunque mire, nosotros los seres humanos somos expertos mentirosos. Podemos estar sonriendo pero pensando una cosa terrible, la otra persona que está enfrente de nosotros, a la cual le estamos sonriendo, y no se nota. No se nota. ¿Quién conoce eso? Tú mismo. Y eso es lo que está diciendo precisamente Pablo en este punto, diciendo, y él está enfatizando eso, mi hermano, tú y yo tenemos acceso a las profundidades de Dios, misterios, cosas que de ninguna manera podríamos tú y yo conocer. Pero hay algo más que quiero resaltar en este punto, y es que no solamente tenemos el mejor plan de estudio, tenemos acceso al mejor currículo, no, tenemos además la posibilidad de comprenderlo. Mira, una de las discusiones cuando se habla de igualdad, escucha esto, es que todas las personas debieran tener acceso a la educación. Debían tener, y cuando se habla de acceso es acceso y posibilidad, ¿sí? Para que comprendas eso, es como si vamos a hacer que todos en Colombia tengan acceso a la mejor educación. ¿Y dónde está la mejor educación? En Bogotá. ¿Y qué pasa con los que viven en el Amazonas? Pues bueno, pero en Colombia tenemos la mejor educación para todos. No. Se supone que todos debieran tener la posibilidad, el acceso y además la posibilidad. Cuando hablo de posibilidad, es que esa persona que está en el Amazonas pueda acceder a un colegio. Bueno, de nada sirve, escúchame esto, que tú tengas el mejor currículo, que tú tengas el mejor plan de estudios, si finalmente no puedes acercarte a él y comprenderlo. De nada sirve
que tú puedas tener las mejores instalaciones deportivas para desarrollar tu talento y tu habilidad si no las puedes usar. De nada sirve. Pero en Dios y por medio del Espíritu Santo, y es lo que está diciendo Pablo, no solamente es que tenemos el mejor plan de estudio, es que además lo podemos comprender. Es que tú y yo lo podemos asimilar. Tú y yo podemos ir poco a poco entendiendo estas verdades, mi querido hermano. Ahora, es el Espíritu Santo, ya lo he dicho, el que nos da acceso a esos misterios y secretos. Lo que Pablo afirma entonces en el pasaje que acabamos de leer, mi querido hermano, es precisamente que tenemos conocimiento y acceso a los misterios de Dios por el poder del Espíritu Santo. Solamente por eso, hermano. No podemos escudriñar lo profundo de Dios. Y aunque lo pudiéramos escudriñar, tampoco lo podríamos entender. Necesitamos la mente espiritual. Y eso solamente lo da el Espíritu Santo. Y quiero que pienses un momento antes de seguir. No sé si en algún momento te has enfrentado a pasajes de la Biblia que sean difíciles. Como, ¿y este versículo qué quiere decir? ¿Y esto? Hay libros de la Biblia que son un poco más duros que otros, ¿no? Eclesiastés, ¿y ese Eclesiastés qué quiere decir ese libro? El Cantar de los Cantares, y eso parece más para Corín Tellado, quién sabe qué, pero en la Biblia, ¿eso qué hace ahí? Eso. Bueno, necesitas orar, Señor, revélame tus verdades, porque si eso está acá, es para que yo lo entienda. Así que abre mi mente y abre mi corazón. Eso necesitas decir. Quizás tú vienes a la iglesia y todo lo que nosotros hablamos y enseñamos acá para ti es como una cantidad de preguntas. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Bueno, necesitas pedirle a Dios que te revele su verdad, y quizás el primer paso que tengas que hacer es entregarle tu vida a Él. Quizás ahí es donde está el problema, por eso no lo puedes entender. Bueno, pero avancemos. En segundo lugar, no solamente tenemos acceso a la mejor educación o acceso a lo mejor, sino que además tenemos la mejor infraestructura. Recuerda que a usted le hablé hace un momento de las infraestructuras. Ahora, las infraestructuras en los colegios varían según las posibilidades y las necesidades. Cuando hablo de posibilidades es que si yo tengo mucha plata para hacer un colegio gigante y con todas las instalaciones, pues lo puedo hacer. Si no, pues me toca con lo que se pueda, ¿sí? Recuerdo mi primera experiencia en la Secretaría de Educación fue en la localidad de Ciudad Bolívar, en un colegio que se llama Minuto de Buenos Aires. Y ese es un colegio distrital, y es un colegio que es hecho para suplir la necesidad. ¿Y por qué digo para suplir la necesidad? Porque bueno, eso queda por allá arriba subiendo esos, no sé, los que conocen Arabia, abajito de Arabia, queda el colegio. Resulta que para llegar a usted allá tiene que subir una peña gigantesca, yo no sé cuántos metros en esa peña, por una escalera, y llega al colegio, y cuando usted mira en el patio lo que ve es allá abajo como, no sé, un abismo de unos 70 metros, porque ese es el Minuto de Buenos Aires, la piedra esa. El colegio está sobre la piedra, está hecho para suplir necesidades. Ahí, pues bueno, ahí juegan. Si se cae un balón por allá, se perdió porque nadie lo va a recoger, imagínense. Pero con Dios tú tienes la mejor infraestructura. Ahora, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de la mejor infraestructura? Pablo, en el versículo 10 que estábamos acá mirando, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa palabra aún nos da a entender que todo está bajo la mirada del Espíritu Santo, e incluye además lo profundo de ¿quién? De Dios. Pero yo quiero que nos detengamos un poco pensando en qué es lo que incluye la primera parte antes del aún, lo profundo de Dios. Tú y yo, lo que somos. Y entonces, la educación que hace Dios en nosotros tiene la mejor infraestructura porque precisamente eres tú mismo. El Espíritu Santo obra en ti. Y vamos a verlo en tres partes. Tu mente, tu corazón y aún tu cuerpo es tratado y trabajado por el poder del Espíritu Santo, mi querido hermano.
Ahora, ¿cómo Él trabaja en nuestra mente? Bueno, primero cambia conceptos y unos son instantáneos y otros son progresivos. El Espíritu Santo ahora te va a enseñar a ti a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo desde acá, desde una categoría. Nuestra mente, nuestra razón funciona con categorías. Esto es bueno, esto es malo, esto está acá o esto está allá. Y el Espíritu Santo ahora te va a decir, eso es bueno o eso es malo. Ahora tú vas a entender un poco cómo funciona eso. Te doy un ejemplo. Ahora tú vas a comprender la línea divisoria entre lo que está bien y lo que no está bien. Antes, mire, usted yo sé que tuvo un pasado en el mundo. A usted le va a quedar muy fácil recordar, a mí antes, cuando estaba en el mundo, esto no me parecía malo, pero me volví cristiano y oiga, me parecía malo eso ahora sí. ¿Qué pasó? Bueno, el Espíritu Santo trabajó ¿dónde? Acá en tu mente. Pero también cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, somos iluminados para entender muchas más cosas que antes no considerábamos malas. Ahora sí empezamos a ver, esto también es malo. Y empezamos como a hacer esa labor de profilaxis, o sea, de limpieza, de asepsia allá en lo profundo de nuestra mente, quitando argumentos malos por verdades, por cosas que son buenas. Pero además Él trabaja en nuestro corazón, porque no solo es que comprendes lo que está bien y está mal acá como una categoría, que ya sabes, esto es lo bueno y esto es lo malo, no, sino que además comprendes la pecaminosidad en su máxima expresión. Ya sabes lo malo que es, por ejemplo, mentir. Todas las personas saben que está mal mentir. Bueno, algunos intentan disfrazar eso y se inventan lo de las mentiras blancas o piadosas. Pero ellos saben que finalmente mentir es mentir y está mal. Lo que pasa es que quieren ahí meterle un gol ahí a la moral, a la ética. Ellos no han comprendido, y aquí es donde está el punto, que una mentira demuestra la corrupción profunda de tu ser porque no eres verdadero, y solamente que de tus labios salga algo que no sea preciso o verdad ya demuestra lo profundo que está corrompido tu interior. Eso solamente se comprende cuando el Espíritu Santo te lleva a entender que una sola mentirita, una pequeña cosa, ya te puede dañar. Mira, ¿por qué crees que Dios no miente? Porque Él entiende que su naturaleza bajo ninguna circunstancia puede ser puesta en tela de juicio. Por eso no hay sombra de duda ni mentira en Él. No hay. Él podría pensar, pues una mentirita piadosa, pues una mentirita, ¿qué me hace a mí? No, Él con Dios en su naturaleza está imposibilitado de hacerlo. ¿Por qué? Una mentira es maldad. Pero a veces tú no comprendes eso hasta que el Espíritu Santo no llega y lo toca en un nivel profundo. Y finalmente también trabaja en nuestro cuerpo. Mi hermano, nuestro cuerpo físico también es afectado por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo? Finalmente tú y yo vamos a morir. Nuestros cuerpos van a desgastarse, envejecemos y morimos. Pero aquel que es cristiano ha aprendido a cultivar un buen estado físico. Aunque se va a morir, a menos de que llegue el Señor Jesús, su vida, su físico, su salud será diferente. Mira, hay un versículo que a mí me impresiona en Romanos capítulo 8. Dice, y vuestros cuerpos son vivificados, vuestros cuerpos mortales también son vivificados. ¿No se ha fijado usted que los cristianos como que se la pasan menos arrugados? Como que los años no les pasan. ¿No se ha dado cuenta? Mire, yo miro a mi mamá. Mi mamá ya tiene 70 años. Y no se le ven. Llegó 70 mi mamá. Bueno, 69, ¿no? Ya 70 ahorita ¿en cuántos meses? 109. Imagínese 70. Y yo digo, ¿dónde se le ven a mi mamá esos 70 años? La buena vida sí. La buena vida en Dios. Que te rejuvenece de alguna manera. Vamos a morir, sí, obvio. Pero Dios, mira, Dios obra aún en eso. Cuando sana nuestras enfermedades. Cuando te lleva a entender que no todo es comida, así que no coma tanto, por favor. Entonces usted, uy, Señor, ayúdame. Y usted empieza a colocarse límites, porque usted empieza a entender algunas verdades
que solamente el Espíritu le lleva a comprender. Quizás esta es la menos visible o la que menos se le da importancia, pero déjame decirle que sí, el Espíritu Santo obra en eso, se mueve en estas cosas. Mire, yo le contaba estos días a alguien, esta semana, bueno, hace como 2 semanas, murió un presidente de los Estados Unidos que se llamaba Jimmy Carter. Murió de 100 años ese señor. Él era un bautista del sur. O sea, ese hombre era cristiano. La esposa era metodista. Él la conoció por allá, era metodista, cristianos también. ¿Sí? Se casaron. ¿Sabe usted cuántos años duraron juntos de matrimonio? 77 años. Ese es hasta ahora el récord que yo he escuchado. Bueno, Abraham y Sara, ¿no? Pero así de los últimos tiempos, 77 años. Ella murió en el 2023. Y él se murió este año. Eso, ¿y cómo llegan así de lejos? 77 años de casados. ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo Dios los lleva adelante? El Espíritu Santo los sostiene, mi querido hermano. Es el Espíritu Santo. Tú tienes que ver eso ahí. Amén. Entonces Él está obrando en nosotros en la mejor infraestructura, no en algo ajeno, no en algo externo, sino precisamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro interior. Y esa es la mejor forma en que tú y yo podemos ser enseñados. Ahora, 3. Tenemos en Dios una educación personalizada. ¿Qué quiere decir personalizada? Mire, yo creo que es uno de los ideales de todo papá. Yo quiero un profesor que se dedique a mi hijo, que mire las habilidades y talentos que tiene, que explote eso, que si ve debilidades lo fortalezca, que lo ayude, que le tenga paciencia y que esté pendiente de él. ¿Usted como papá no quisiera eso? Eso sería ideal, ¿cierto que sí? Bueno, pues en Dios lo tenemos, porque el Espíritu Santo no trabaja como si con toda la montonera vamos para allá, hágale, no, sino que Él va trabajando particularmente en la vida de cada uno de nosotros. Mira, nosotros tenemos acceso al conocimiento más grande que pueda existir, pero no nos llega a eso de una, sino que es progresivo. ¿Y por qué progresivo? Porque el Espíritu Santo sabe tú qué requieres ahora, sabe tú qué necesitas en este punto y sabe qué puedes comprender ahora. Y Él entonces te va enseñando lo que necesitas hoy, te va llevando a comprender lo que necesitarás para el día de mañana. Él te va enseñando la palabra y te la va llevando a aplicar de una manera gradual, progresiva, pero real. Él está trabajando en nosotros de una manera personalizada y particular. Ay, mi querido hermano, cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que el Espíritu Santo obra en ti en todo momento, se te quita todo temor, se te quita toda desesperanza, te llenas de gozo porque sabes que cualquier circunstancia en la que te encuentres, Dios la está usando para su bien. Tú comprendes, Dios está enseñándome algo, todavía no sé, pero ayúdame. Y entonces tú empiezas a abrir tu mente y tu corazón. ¿Qué me estás enseñando, Señor, en esto? ¿Qué me estás enseñando? Pero cuando tú no consideras que el Espíritu Santo obra en ti en todas las circunstancias, tú te llenas de miedo, de temor, de desesperanza. Porque si te dicen perdiste el trabajo o te dio cáncer o probablemente la abandonen, la traicionen o algo así, o lo traicionen, si dice, uy, y aquí. Y en medio de esas cosas dolorosas, déjame decirte que Dios te está enseñando, el Espíritu Santo está moldeándonos. Ya no solamente, y este es el 4.º punto y con ese termino, ya no solamente es un asunto acá de cerebro, sino que el Espíritu Santo nos da una formación para la vida. Es un conocimiento que no solamente te lleva a decir, yo me sé A, E, I, O, U. ¿Y para qué sirve eso? No sé, pero es A, E, I, O, U. No. Tú lo que aprendes en Dios, lo aprendes para tu vida. Para vivirlo aquí y aplicarlo en la eternidad. Para vivirlo aquí y te va a repercutir en la eternidad con Él. Algo que pasa muy común en los colegios, y si usted ha pasado por una institución académica,
seguramente estará de acuerdo conmigo en que hay cosas que uno ve que uno dice, ¿y eso para qué? Me gustó toda la carrera, menos esa materia yo no sé ni para qué la vi, me la hubieran ahorrado y hoy día no me sirve para nada. Yo tengo un poco, tanto el bachillerato como la universidad. ¿Para qué eso? Bueno, en Dios tú no tienes un para qué esto. En Dios todo te sirve, todo absolutamente. Y entonces vuelvo a lo que mencionaba, un dolor Dios lo utiliza para tu bien, un gozo lo utiliza para tu bien, una pérdida, un fracaso laboral, emocional, Dios lo utiliza para tu bien porque Él te está formando. Y los misterios de Dios no son cosas académicas, no. Son cosas que precisamente satisfacen todo lo que tú y yo necesitamos. Y en eso es un deseo de trascendencia. ¿Qué significa con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Que en lo profundo de nuestro corazón hay un deseo de que con la muerte no se acabe todo. Hay un deseo de que nuestra vida deje un legado para la posteridad. Eso es trascendencia. Yo quiero trascender este tiempo y dejar un legado que la gente pueda ver. Pero la mejor trascendencia que tú puedes alcanzar, mi querido hermano, es la trascendencia que logras en Dios, que vas a vivir en la eternidad con Él. No desapareces, no se acaba tu historia, con Él continúa. Y todo lo que tú estás aprendiendo hoy, hablamos de misterio, a veces como que colocamos las cosas de Dios netamente en una categoría intelectual. Hoy entendí los misterios de la bestia del Apocalipsis, entendí quién es la gran ramera, entendí quién es Babilonia, entendí, excelente, pero si eso no te sirve para tu vida, mi querido hermano, porque Dios nos ha dado todas estas cosas precisamente para que vivamos bien, correctamente en este mundo. No hay otra razón para eso. Si tenemos esas verdades en el Apocalipsis, si tenemos las verdades en Eclesiastés o en el libro de Proverbios, es para que tú las apliques a tu vida diaria. Y el Espíritu Santo hace eso. Mira, no hay un conocimiento en Él que no te sirva para tu vida. Todo te sirve. Y entonces, mi querido hermano, lo que esos versículos nos enseñan en primera instancia, porque vamos a seguir mirándolos desde otros, esos son como un prisma en donde vemos varias verdades. Pero tú tienes que entender que es por medio del Espíritu Santo que tú y yo accedemos a verdades profundas. Es por medio del Espíritu Santo que tú y yo las podemos comprender. Y es por medio del Espíritu Santo que tú y yo día tras día estamos avanzando. No con el espíritu del mundo, como dice ahí el pasaje. Tú no tienes un conocimiento superficial, inútil. En el Espíritu Santo tú tienes un conocimiento que es verdadero, eterno. Con eso no estoy menospreciando las ciencias, con eso no estoy menospreciando el buen estudio, no. Con eso estoy diciendo que tú debes ir más allá. La buena ciencia, el buen estudio, las verdades, aunque los hombres impíos han descubierto, son verdades de Dios y son para nosotros. Pero los cristianos tenemos acceso a un nivel mayor de conocimiento por medio del Espíritu Santo, hermano. Y entonces ese versículo que dice cosas que ojo no vio ni oído oyó, se hace realidad en nosotros por una sola razón: por el Espíritu Santo, hermano. Nada más. A ti eso debería llevarte y motivarte a adorarle. A ti eso debería motivarte a escudriñar más su palabra, porque tú dices: yo puedo entender lo que dice la Escritura. A ti eso te debe llevar a profundizar cada día más, como Pablo. Todo lo coloco a un lado solo porque quiero conocer a Jesús, solo porque quiero conocerlo. Entonces tú sabes, como Él es infinito, yo todos los días voy a buscarlo, todos los días voy a ir más, porque hay más, hay más. ¿Y quién te dice si hay más y quién te va a dar? El Espíritu Santo. Riquezas de conocimientos insondables. Mira, Pablo es un excelente ejemplo de eso. ¿De dónde sacó él todas las verdades que nos legó a nosotros en sus cartas? ¿De dónde las sacó? ¿Se acostó a dormir y ya le llegaron así? No.
Él decía: yo quiero conocer a Dios, y estaba enfocado en eso, y escudriñaba la escritura, y oraba y escudriñaba y oraba, y así de esa manera el Espíritu Santo le iba revelando. Y por eso tú encuentras mucho de lo que Pablo dice también en el Antiguo Testamento, pero él tiene una revelación de Dios más profunda, porque el Espíritu le está diciendo: yo te voy a revelar. Hermano, eso también está para nosotros. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: el Espíritu que yo enviaré les enseñará y les hará recordar todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y esa palabra no solamente está para los discípulos, para los apóstoles, también está para ti. El Espíritu nos guía, el Espíritu nos va llevando, Él te está enseñando, Él te está formando. Crezcamos en eso, hermano. Démosle gracias y gloria a Dios porque nos permite conocerlo. Pero tú ahora tienes que aprender a deleitarte precisamente en eso. Señor, quiero conocerte más. Señor, revélame tu verdad, revélame tu palabra, por favor. Que cada libro, que cada página, que cada versículo que yo lea penetre en mi mente, penetre en mi corazón y sea comprensible para mí. Ahí lo dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para mí, ha preparado para los que le aman. Yo te amo, por favor, revélate a mi vida. Que ese sea tu deseo, y verás cómo Dios empieza a enseñarte. El Espíritu Santo empieza a hacerlo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas. Gracias, Espíritu Santo, porque obras en nosotros, porque estamos siendo tratados por ti. No solamente en nuestras mentes, sino en nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo nuestro ser está siendo moldeado, Señor, por ti. Gracias porque podemos conocer cuál es la historia del hombre, cuál es el final, que tú ganarás, que tú reinarás por siempre, y que tú estás obrando en nosotros. Nos llevarás cada día a ser más como tu Hijo Jesús. Gracias, Padre Celestial, por esto. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser disciplinados, esforzados, y a desear la palabra, como dice la Escritura, a desear como niños la leche espiritual, como niños recién nacidos. Que lo anhelemos, por favor, Señor. Gracias. Amén y amén.